¿Cuándo tienes Lucas 20:38? Y es una verdad, ¿verdad? Y es algo que también declaramos esta noche. Dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino ¿de qué? Sino de vivos, pues para Él todos viven. Y bien, este es un tema que me apasiona hablar en el sentido de que me gusta explicar muchas cosas. Algo que me agrada a mí es hablar sobre historia, hablar sobre geografía, y eso habla un poco de los dos, ¿verdad? A mí me gustaría esta noche explicar un poco de lo que viene en estos días siniestros, diría mi papá, ¿verdad? Días complicados en los cuales el enemigo está tramando cosas, ¿verdad? Digo complicados en el sentido de que a veces no sabemos el nivel de maldad ni el nivel de daño que el enemigo quiere causar sobre los hijos de Dios o quiere causar sobre la humanidad, pero debemos de conocer sus artimañas, debemos de conocer el trasfondo de dónde viene todo esto, ¿no? Ya viene el día del Halloween, viene el Día de Muertos aquí en México, pero hay un trasfondo que quiero explicar acerca de dónde viene el Halloween. A mí me gustaría explicar esto y definirlo, y dar una definición que encontré. Dice Halloween, su nombre proviene de la frase inglesa All Hallows Eve, lo que significa, traducido, quiere decir víspera de todos los santos. Los historiadores del siglo XVIII ya habían vinculado el Halloween con un antiguo festival pagano, un ritual celta denominado Samaín, que se celebraba al final del verano y la llegada de los días cortos y fríos del otoño. Esta celebración duraba 3 días, comenzaba el 31 de octubre y según algunos académicos era un tributo al rey de los muertos. Era los días de Samaín o el día de Samaín, es de donde proviene Halloween y todo esto. El Halloween ya le pusieron nombre los católicos para querer disfrazar esta celebración, pero en realidad tiene un trasfondo muy lejos, muy lejano, hace siglos, sobre los celtas o los druidas. Los druidas o celtas eran gente que vivían al norte del Reino Unido o en Escocia, al norte de Gran Bretaña. Ellos vivían ahí y ellos eran adoradores del diablo. Hablando de los celtas eran los sacerdotes de los druidas. Druida era el pueblo que vivía al norte del Reino Unido, por Escocia. Ellos vivían por ahí. Ellos vivían ahí en el norte donde hacía frío y todo eso, y ellos celebraban cuando el verano terminaba y comenzaba el invierno, ¿verdad? O cuando terminaba la primavera, entraba el otoño, algo así, ¿verdad? Ellos celebraban esa parte en la cual según empezaban los días fríos, en los cuales mucha gente del pueblo moría por el frío y otras cosas. Entonces empezaron a celebrar eso, y los celtas eran los sacerdotes, los que dirigían todo ese culto al dios de la muerte, Samaín. Y cuando ellos crearon eso hace siglos, cuando el diablo los dirigió a crear una celebración que adorara precisamente al enemigo, hace años, ¿verdad? Hace siglos, lo que pasó fue que después, al igual que pasó aquí en México, que en un ratito más voy a explicar eso, los druidas y los celtas en el norte de Inglaterra, lo que ellos hacían en esos días de Samaín, los días que son muy parecidos a los nuestros, ¿verdad? Porque dice que comenzaba el 31 de octubre y eran 3 días de celebración. Y básicamente es lo que hemos vivido durante cada año, ¿verdad? 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre son días en los cuales se adora al enemigo en diferentes partes del mundo con diferentes pensamientos, pero mucho tiene que ver el Halloween con todo eso, ¿no? Y en el caso de ellos, al norte de Inglaterra, lo que ellos hacían es que ellos se disfrazaban de animales. Hacían una noche oscura, una noche, no sé si a las 12 o altas horas de la madrugada, ellos se juntaban alrededor de una fogata y se disfrazaban de bestias, de aves, de un montón de cosas que ellos conocían allá, ¿no? De venados, y no sé si agarraban los pieles de los venados y demás y se disfrazaban de eso. Yo puedo considerar que eso fueron los primeros disfraces de Halloween que existieron, ¿no? Mataron un venado y se metían dentro del venado, se ponían cuernos de toro y bailaban alrededor de una fogata. Y en esa noche, en el pueblo druida, la gente que vivía ahí cerca, dicen que a sus casas los sacerdotes celtas llegaban a pedir un tributo. Y el tributo que era que las familias les entregaran
dinero, les entregaran frutas, les entregaran un montón de cosas, ¿no? La cosa es que ellos tenían que salir de las casas con algo. Y cuando la familia era pobre o no tenían mucho para dar o no querían dar, lo que hacían es que entregaban a una persona de su familia, y sobre todo jóvenes, sobre todo señoritas vírgenes, entregaban a alguien de su familia a cambio de aquel tributo, porque si no lo entregaban iban a morir de todos modos. Entonces entregaban las frutas o entregaban algo a cambio, o entregaban a alguien, y entregaban a veces a sus hijas, a sus hijos jóvenes. Y cuando ellos lo entregaban a los celtas, les entregaban a sus familiares, se los llevaban, y cuando ellos llevaban al familiar, adivine qué dejaban a cambio del familiar en aquella casa. En aquella época, y al igual que ahorita en nuestra época, ¿qué cosas se da en las verduras en este tiempo? Las calabazas, ¿verdad? Y lo que los druidas hacían es que creaban unas lámparas de calabaza. Agarraban una calabaza de cualquier tamaño, pero la cosa es que era grande, ¿no? Agarraban la calabaza, lo cortaban, le hacían una cara, unos ojos, y adentro dejaban una vela de cera humana. O sea, cera de humano, no cera de la que venden en el mercado, no, era cera humana que dejaban adentro, y dejaban brillando esa calabaza en la casa donde habían llevado a la víctima. Y esas víctimas que recogían aquella noche eran sacrificadas al Dios de la muerte. Ahora, ¿por qué les digo todo eso? Porque ¿a qué les recuerda todo eso? Lo que está pasando hoy en nuestros días: disfraces en todas las tiendas de conveniencia, disfraces en la calle, disfraces, chavos en los antros disfrazados, calabazas por todas partes. ¿Sí lo han visto? Pero todo eso viene de ahí, viene de ese trasfondo celta y druida de Inglaterra, y luego los gringos lo trajeron a América, y de ahí pues a todo el mundo, ¿no? Básicamente, pero eso viene de allá, y eso es algo terrible. Incluso, no sé si puedes poner la imagen, creo que se les pasó poner la imagen de las calabazas y del baile druida también, para que vean más o menos cómo era. Bueno, estas son las calabazas que dejaban afuera de las casas, y sigue siendo todavía un referente en nuestros días, ¿no? Que cuando hay una celebración de Halloween, alguien que celebra lo pone ahí. Y bueno, esta es una versión mexicana que tenemos. Déjala ahí nada más porque no la vais a mover. Esa es la versión mexicana que tenemos del Halloween, ¿sí o no? El Día de Muertos fue creado también hace siglos, y fue antes de la llegada de los españoles. Ya los mayas y los aztecas sacrificaban personas al sol, a la luna, y tenían esta clase de celebraciones. Cuando llegaron los españoles con el catolicismo y todo eso, revolvieron todo eso para que, según los indígenas, dejaran de adorar a los muertos y demás, pero terminó convirtiéndose en una práctica más, ¿no? Esto es algo muy recurrente aquí en México, que toda la gente tiene altares en sus casas, ¿no? ¿Y de qué depende el altar? Ponen el altar y ponen la foto no sé, del abuelito, del tatarabuelo, del nieto que falleció hace tiempo, y ponen ahí las cosas que al muerto le gustaba, ¿sí o no? Ese es el pensamiento que tiene la gente que no conoce a Cristo. Ponen ahí un trago, ponen también pan de muerto, ponen un montón de cosas para que entonces, según los muertos regresen, ¿verdad? Creo que hasta tienen días para que regresen los niños pequeños, y días en los cuales regresan los adultos. ¿Puedes quitar eso, porfa, para que no nos malinterpreten en el Face? Y bueno, el asunto es el trasfondo. Los mayas y los aztecas ya tenían celebraciones a la muerte antes de la llegada de los españoles, entonces lo revolvieron, y básicamente es lo mismo. El Halloween es como un día de muertos gringo, y el día de muertos pues es mexicano, ¿no? Algo que pasa es de que aquí en México o en todas partes del mundo hay gente que romantiza, ¿verdad? Incluso películas que romantizan todas estas costumbres satánicas que vienen de parte del enemigo. Incluso yo me atrevo a decir que algunos cristianos todavía no entienden por qué en la iglesia no se celebran estas cosas. Hay iglesias que no están entendiendo eso, pero nosotros sí, ¿verdad? Estamos entendiendo el porqué y el trasfondo. Hace años que creo que no mencionamos esto, pero yo quería hablar un poquito de esto para que usted entienda también el trasfondo y el por qué nosotros no celebramos el Día de Muertos, no celebramos Halloween, que es obviamente porque al principio leímos la palabra de Dios, que nuestro Dios es Dios ¿de quién? De vivos y no de muertos. Incluso en otra palabra Jesús le dijo a uno que lo quería seguir: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es lo que le dijo. Entonces nosotros estamos para anunciar el reino de Dios, no para celebrar a los muertos, ¿sí?
Si usted en estos días tiene familiares, amigos que no son cristianos y le invitan a comer algo y así, siempre tiene que orar por lo que, siempre independientemente sea de esto o no, tiene que orar para que cualquier maldición se corte, pero también no sea partícipe de esto, ¿sí? No lleguen los días en los cuales hay sacrificios a los muertos. Dice la Biblia, no comas de lo que es sacrificado a los muertos. ¿Por qué? Porque eso atrae maldición, y dice, la comida, pastor, el mole, sí, eso trae maldición porque está sacrificado a los muertos, está sacrificado al familiar que le gustaba el mole, está sacrificado al familiar que le gustaban los tamales de bola. ¿Sí me explico? Por eso nosotros no podemos ser partícipes de eso, no podemos participar de lo que están haciendo ellos. Pero volviendo al punto, como dije, hay mucha gente que romantiza todo esto. Incluso hay películas de grandes empresas, ¿no?, que sacan en estos días. En estos días usted va a ver en todas las televisoras películas como El Libro de la Vida o de Mamá Coco y todas esas, ¿verdad? Aparecen por ahí. Recuerdo haber visto, creo que la de Coco hace unos años, porque íbamos en un viaje y la pusieron ahí. No fue porque yo quería verla, sino por pedazos lo vi. Pero lo que entendí al final es de que esa película habla de la esencia del Día de Muertos. Habla de cómo un niño traspasa al mundo de los muertos y regresa y hace que se acuerden de su abuelito, unas tonterías así. El asunto es de que es espiritismo puro, ¿sí? Porque dice la Biblia que no puedes llamar a los muertos porque los muertos nada saben de esta vida. Si tu familiar murió y no conoció a Cristo, no sé dónde esté, no me pregunte, ¿verdad? Bueno, sí sé dónde, pero no me pregunte, porque no quiero desanimarlo, ¿verdad? Pero si conoció a Jesús, seguramente está con Él celebrando en el cielo, ¿sí? Pero a lo que quiero decirle esto es de que hay gente que está romantizando eso. Ay, qué bonito, y la mamá Coco, y al final todos están celebrando juntos, los vivos y los muertos, y ay, qué bonito. Romantizan el espiritismo. Eso es espiritismo puro. ¿Qué es espiritismo? Cuando se habla de espíritus, de almas, de cosas que no están en esta dimensión en la que estamos. Más adelante ahorita les voy a explicar qué es esa parte de entrar a la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque ahorita hay gente, como dije, está romantizando todo esto. Incluso cristianos, ¿verdad? Cristianos sancochados, ¿verdad? De la secreta, que de repente van con la abuelita y están ahí. Es bueno recordar a nuestros familiares, ¿sí? Pero no somos como lo de esta película, que lo recordemos y le pongamos su cigarro y su trago para que viva todavía. No, dice la Biblia que cuando alguien conoce a Cristo, aunque esté muerto, seguirá viviendo. Y aunque esté muerto, seguirá con el Señor. Nos podemos acordar de ellos, sí, podemos celebrar lo que hicieron en vida, tal vez, ¿verdad? Porque algunos murieron de una manera mal. Pero lo que me refiero es de que podemos recordarlos, los amamos todavía, pero cuando conocen a Cristo sabemos que en un futuro los vamos a volver a ver, ¿sí? Y eso no es espiritismo, es porque Dios nos va a llevar exactamente a donde están ellos, al paraíso, al cielo en donde Dios habita, ¿sí? Eso no tiene nada que ver, porque estamos creyendo en algo futuro, en otra dimensión que viene de parte de Dios. No estamos creyendo en el espiritismo barato que venden las películas de Disney. Estamos creyendo en lo que Dios va a hacer en un futuro. Dice la Biblia que cuando Lázaro falleció, ¿si se acuerdan? Una de las hermanas llamada María le dijo a Jesús, el Señor le dijo, solo cree y vas a ver la gloria de Dios, ¿no? Y esta María le dijo, sí, yo sé que mi hermano algún día va a resucitar en el día postrero y todo eso. Y eso es una promesa de parte de Dios. Le dijo eso al Señor. Sabemos que Dios lo resucitó en el momento, pero ella recordó una promesa que está en la Biblia, que dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero cuando Jesús venga a esta tierra, ¿sí? Y que después los que estamos vivos vamos a llevar juntamente con ellos. Pero el asunto es que eso no es espiritismo. Eso es la verdad, porque Jesucristo es la verdad y es la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Solamente Él sabe lo que hace con los vivos y con los muertos. ¿Sí me explico? Por eso nosotros como cristianos debemos de saber el trasfondo de esta basura, y hay que saber también de que no podemos ser partícipes de eso. Lo primero que usted tiene que saber, hay varias razones por las cuales no celebramos Halloween ni Día de Muertos, pero lo primero que usted tiene que saber, la primera razón es que esta celebración no glorifica a Dios. Algo que me pregunto yo, ¿usted podría usar un disfraz
de zombie, de Stranger Things, no sé, de alguna cosa fea de esas que pasan en televisión. ¿Usted lo podría usar sabiendo que eso va a glorificar a Dios? No, ¿por qué? Porque eso no glorifica a Dios. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? ¿Qué tiene que ver disfrazarse de, no sé, de un montón de cosas satánicas? ¿Qué tiene que ver con Dios? Algo que quiero comentar es que incluso en nuestros días, y más en nuestros días, porque dice la Biblia que la apostasía iba a florecer, hay iglesias que se dicen ser cristianas, que según ellos que para evangelizar hacen fiestas de Halloween, para que según la gente sea alcanzada, pero más bien está siendo distraída nada más está siendo entretenida. Porque dice la Biblia, la Biblia dice que no podemos unir las tinieblas con la luz. ¿Qué tiene de compatibilidad la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver un zombie o un muñeco de esos de Stranger Things con Dios? Nada, no tiene que ver nada. Y dice también Charles Spurgeon, él decía algo, Carlos Spurgeon decía, es un pastor del siglo pasado, él dijo: va a llegar el día en que no habrá iglesias, o sea, no habrá pastores apacentando ovejas, sino que habrán payasos entreteniendo cabras. Y eso literalmente es lo que está pasando. No sé si puedes poner las imágenes de los que están disfrazados, por favor. Las imágenes que siguen. Esto es de una iglesia de aquí de México. Mire, haciendo un altar parecido a ¿no? Un escenario, parecido a haciendo esta clase de cosas. ¿Puedes poner la siguiente? Esos son disfraces. Hasta este hombre está vestido de mujer. Ponen a ese como zombie ahí colgado. Y en estos días también, en una iglesia muy conocida aquí de México, ahí andaban haciendo una noche igual, ¿verdad? Atrás había un muchacho que tenía un bajo con vestido de fantasma y andaba. Digo, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver la celebración de los muertos con Jesús? Porque dice la Biblia que Jesús es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Qué tiene que ver esto entonces? ¿Puedes poner lo que sigue? Creo que es la imagen amarilla, pues lo puedes poner. Esto es una imagen que vi hace tiempo, que tienen razón. Dice, hace tiempo, dice, antes decían que la televisión era del diablo, que aquellos monos eran del diablo, que ese videojuego era del diablo. Ahora parece que todo es cristiano, ¿verdad? Allá hay cantantes pseudocristianos, según que son cristianos, pero no lo son. Por ejemplo, este video de aquí es muy conocido en TikTok, donde hay dos chavos que están vestidos como de Pikachu o de Pokémones, y van rumbo a su iglesia, ¿verdad? Van en un carro y ahorita vamos a ir a celebrar esta noche con Jesús de Halloween. Y vamos bien felices porque en esta noche Dios alcanzó a 300 personas. Dicen, bueno, ¿quién se convirtió de verdad? Si están ofreciendo lo mismo que ofrecen los antros de cualquier parte. Noche de Halloween, en la iglesia noche de Halloween también. Es tonto eso. Eso no tiene compatibilidad. No podemos celebrar a los muertos o al diablo donde se celebra a Dios. Porque por eso una de las primeras cosas que quiero decirle es de que de las primeras razones es de que no celebramos estas festividades, porque estas festividades no glorifican a Dios de ningún modo. ¿Puedes quitar esa imagen, por favor? Estas imágenes, estos eventos, estas noches de halloweenescas no celebran a Dios. Ay, no, pastor, pero hay alabanza, hay música, hay prédica, hay gente aceptando a Cristo vestido de Chucky. No, pues qué padre, ¿no? Y le voy a decir algo. Hay muchachos que dicen, no, es que la gente salió de ahí creyendo en Dios. Hasta los demonios creen en Dios y tiemblan porque no se pueden arrepentir. ¿Eso qué tiene de especial? Cualquiera puede creer en Dios. La cosa es creerle a Dios. Eso es lo que hace diferente el asunto. Hay gente que viene así. Me acuerdo, mi papá contaba algo parecido hace años, que él es de otra época, pero dice que, por ejemplo, que antes hacían conciertos de rock, pero rock metal, ¿verdad? Que estaban ahí, Cristo es la roca, Cristo, y entraban ahí puros de negro y con sus pelos parados, y dijeron que como ahí habían aceptado a 300 personas a Cristo, 5,000, no sé cuántos. Pero al final de cuentas, cuando empezaron a llamar a todos aquellos muchachos por teléfono, invitarlos a la iglesia, adivine cuántos llegaron. Ninguno. Porque solamente se dejaron llevar por la música, solamente se dejaron llevar por el momento, pero no se dejaron llevar por Dios. No dejaron que Dios entrara en sus vidas, solamente
alucinaron, ¿verdad? Nada más estaban ahí contentos, felices, como en cualquier otro lugar, pero no estaban aceptando a Cristo en su corazón. Y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. La iglesia no es un circo. Y una vez escuché a un pastor de Estados Unidos decir que la iglesia necesitaba ser parecido al circo de Orlando. Orlando, Florida es una ciudad grande en Estados Unidos. ¿Y por qué tenemos que parecernos a un circo? Ahora todavía tenemos que tener aquí trampolines y gente aventándose en cables. No necesitamos eso, solamente necesitamos la presencia de Dios. Porque Dios es el único que puede transformar, el único que puede cambiar. Y mire, los verdaderos cristianos en estos días debemos de aprovechar este tiempo, que en vez de que nosotros ahorita vayamos a casas a evangelizar, ellos están llegando a nuestra casa para ser evangelizados, solitos. A nosotros nos pasaba que vivíamos allá por el mercado de viejo, allá en Tielmans. Me acuerdo que pasaban muchos niños, ¿verdad? Grupos de niños a pedir dulces. Pero esta es una oportunidad. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el enemigo está haciendo que esa gente se mueva, niños mueren con dulces envenenados y demás, pero Dios quiere alcanzar a esa gente. Dice la Biblia que Él quiere que todos se salven y ninguno perezca. Quiere que todos sean salvos y nadie vaya al infierno, ¿verdad? Ahora, si el enemigo está usando su fuerza para tratar de influenciar a la iglesia, está dando su fuerza para llevar a esa gente hasta nuestras puertas, anunciando el reino de las tinieblas, ¿por qué nosotros no aprovecharíamos eso para anunciar el reino de la luz? En esto, algo que quiero decirle a los que nos ven por YouTube y en Facebook, aquí se aplica esa ley que dicen los gringos, que less is more. ¿Qué quiere decir less is more? Menos es más. No necesitamos llegar a grado de estas ridiculeces de andarnos vistiendo de fantasmas y toda esta porquería, ¿no? Solo necesitamos el mensaje de salvación. Y algo tan sencillo como regalarle a un niño una paleta con un texto o un folleto, ¿verdad? Decirle, mira, te regalo este folleto, y un folleto interactivo. Hay unos folletos muy bonitos que se llaman Chic, lo venden en algunas librerías. Yo me acuerdo cuando éramos más chicos y mirábamos que pasaban niños, de repente agarrábamos esos folletitos porque son como una historieta, ¿no? Pero hablaba, por ejemplo, de por qué no celebrar Halloween. Decía ahí que el Halloween era del diablo y todo eso, y nos agarramos esos folletitos, le pegábamos un dulce y le regalábamos a los niños. ¿Por qué? Porque si el diablo quiere venir como un río, el Espíritu Santo va a levantar bandera a favor de esta generación. Tenemos que usar la fuerza que el diablo está enviando en contra de él. Algo que me enseñaron a mí cuando entrené defensa personal hace años, hace unos 11 años, 12 años atrás, es de que tenemos que usar la fuerza del enemigo contra él. Así que si el enemigo viene de que mandemos a los chamaquitos que vayan a pedir, bueno, hay que aprovechar para darles el mensaje de salvación. ¿Sí? Debemos de aprovechar cualquier cosa. Si el enemigo quiere destruir esta generación, debemos nosotros de aventarnos a salvar esta generación. Decía un pastor, yo prefiero estar a la puerta del infierno tratando que la gente no entre ahí, que estar en cualquier otra parte. Y es lo que debemos de hacer. Cuando lleguen esos niños a pedir un dulce, a pedir algo, debemos de salir con algo, ¿verdad? Y hay que darles ese mensaje de salvación. Que lo que se lleven a su casa, tal vez ese folleto que usted le dé, tal vez esa palabra que usted le diga, ¿verdad? Sabes que esto no está bien, Dios tiene algo especial para ti. Y cuando les das un folleto o algo especial, tal vez usted dirá, pues ¿de qué sirve un folletito? ¿De qué sirve nada más decirles? No. Hay gente que se ha convertido, hay gente que ha empezado a buscar a Dios porque no sabían en dónde más encontrar esperanza, y encontraron un folletito que decía que Dios era la única esperanza. Entonces se acercaron a Jesús, se acercaron a Dios. ¿Por qué? Porque lo vieron que alguien les dijo. Y de eso se trata la gran comisión. Dice, vayan por todo el mundo y hagan que la gente conozca a Jesús. Y si el diablo nos está mandando gente a nuestra casa, pues le ganemos al diablo. ¿Sí? Dios nos da la autoridad para derrotar a las tinieblas, pero nosotros somos inteligentes. ¿Por qué? Porque usamos la misma fuerza del diablo contra él. Y eso es lo que hacen los verdaderos cristianos. No andamos inventando cultos halloweenescos, andamos creando estrategias y oportunidades para que esa gente que sale a las calles a pedir dulces sepa que hay un Cristo que sigue vivo.
aquellos que salen a disfrazarse en las noches, en los andadores o lugares así. Yo me acuerdo hace años mi papá fue a grabar al centro algunos bares y lugares así, y aprovechó para evangelizar a la gente que estaba saliendo, a la gente que estaba entrando. De eso se trata. Si el enemigo se mueve, ¿por qué nosotros no nos moveríamos? La segunda razón por la que los hijos de Dios no debemos de participar en estas celebraciones es que los hijos de Dios la segunda es de que no debemos de participar, no debemos ser partícipes. Por eso dije que no debemos de hacer fiestas halloweenescas ni andar haciendo cosas de más, porque menos es más. Cuando menos te involucres con las tinieblas, menos trates de parecerte al mundo, es cuando más vas a impactar al mundo. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:11, es la segunda razón por la cual no debemos de, la cosa es no participar. La segunda es Efesios 5:11, dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahora, aquí el Señor nos está mandando a no participar de las obras perversas de las tinieblas. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos ser partícipes del Halloween, en el sentido de que no podemos disfrazarnos, no podemos meternos a lo de la calabaza ni nada de eso. Por ejemplo, yo le decía algo a los muchachos hoy en la mañana, los de la generación 16, le digo: hay muchos que si sacan 9 en la escuela ya se están muriendo, ¿verdad? Sacan 9.8, ya me faltaban 2 décimas, ya, ay, no puedo. Tranquilo, no te vas a morir por no sacar 10. Si eres aplicado en la escuela, qué bueno. Pero le voy a decir algo: a mí no me tocó ser aplicado en la escuela, pero Dios hizo que me aplicara en otras cosas. Entonces, tal vez usted no es bueno en la escuela, pero es bueno haciendo tacos. Y luego aparece ahí el doctor en su 8, o el no sé, alguna carrera, ¿no? En su 8. Tortas Don Juanitos, una camionetona. ¿Por qué? Porque Dios no funciona así. Dios, si quiere darte éxito, te lo va a dar. Dice la Biblia que Él enriquece al que Él quiere. Pero volviendo al punto, eso no define el éxito en la vida, pero hay muchos que están viviendo así. Dicen: ay, pastor, es que si no participo del altar que van a poner en la prepa, si no participo con esto de aquel lado, seguramente me van a correr de la escuela, o ya no voy a ser maestra, o me van a quitar 3 puntos. ¿Y qué tiene que te quiten 3 puntos? ¿Sí? ¿Qué tiene? Ay, pero es que voy a sacar 7 en vez de 10. Sí, pero vas a tener otras oportunidades de sacar 10. Pero de demostrar que eres cristiano hay muy pocas oportunidades. Y algo que a mí me pasó en la prepa fue de que a nosotros nos obligaron a todos a hablar en el Día de Muertos, que la maestra quería que todos expusiéramos. No cooperé ni nada, pero a todos nos andaba obligando. O sea, literalmente que uno nos pasaba así el micro, nos pasaba a decir: ¿tú qué tienes que decir? Y yo andaba así como que: híjole, ¿ahora qué hago con esta señora, no? Y dije: va, ¿quieren que hable de eso? Va. Y nos dijo que teníamos que explicar de lo que nosotros pensábamos del día de muerte. Y dije: órale. Como dije, si el enemigo te choca con fuerza, debes de saber cómo usar su fuerza contra él. Me acuerdo que nos pasaron a todos, y una muchacha en esos días me andaba insistiendo de que la Biblia no tenía poder, y tenía un libro que se llama el libro de los muertos, que está escrito en griego, no sé dónde, o en latín, que se llama Necronomicon. Y ese libro de los muertos habla sobre hechizos para despertar muertos y otras cosas. Le dije: a ver, préstame tu libro. Y me lo prestó. Y cuando me tocó a mí el turno, ¿verdad? Eso me lo prestó un día antes, ya lo había estudiado un poquito. Y cuando me tocó el turno a mí de decir algo sobre el Día de Muertos, yo me acuerdo que les dije: bueno, ¿quieren que diga algo? Está bien. Le dije: este libro, el Necronomicon, ¿verdad?, habla sobre que según un hechizo aquí puedes despertar a un muerto y un montón de tonterías, pero eso no existe. No pueden traer a nadie a esta vida, ni tampoco pueden visitar a los muertos. Y este otro libro, yo me acuerdo que había un libro, una biblota así que tenía mi papá en su oficina, y lo alcé y le digo: pero este libro dice que los muertos nada saben de esta vida, y que si aceptas a Cristo puedes ir al cielo, y si no, pues no vas. Me dieron 2 minutos para hablar, pero en esos 2 minutos hice que todos se quedaran callados. Hasta la maestra hizo así: ¿para qué lo pusimos a hablar a este? Yo creo que le dije: porque este libro dice que los muertos nada saben de esta vida, ni pueden ayudarte en absolutamente nada.
Yo se los dejé claro porque ellos tienen que saber que no hay poder más grande que el de Dios. A mí me quedó claro eso. Entonces yo dije, voy a usar lo mismo que el diablo quiere usar contra mí, yo lo voy a usar contra él. Quiere avergonzarme, queriéndome decir que soy partícipe de eso, o queriendo decir que tengo que hablar en sus tonterías. Pero yo entré para decir que hay alguien que sí es vida, alguien que alguien que venció la muerte, alguien que no puede ser asesinado, porque dice la Biblia que Jesús dijo: yo de mí mismo pongo mi vida y yo lo puedo quitar si quiero, porque Él sí tiene el poder sobre la muerte. Y Él venció la muerte. Por eso dice la Biblia: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y oh sepulcro, tu victoria? Porque es sorbida la muerte en victoria en la cruz. Entonces no podemos negar que nuestro Dios es más poderoso que la muerte misma. Entonces tenemos que hacerlo. Y cuando tenga usted la oportunidad, yo le invito también, dije que los muchachos les invitaba a eso, tengan la oportunidad de decirle a la gente que eso no sirve, que eso no existe, y decirles la verdad de Cristo. Háganlo. Tenemos que hacerlo cada vez que tengamos la oportunidad. Y es lo que dice la palabra de Dios. Y algo que, hablando un poco sobre esto, de por qué no participar y también saber que tenemos el poder de parte de Dios. Hace unos días, no sé si vieron el podcast que grabé con Emma. ¿Sí lo vieron? Espero que no, y si no lo han visto, vayan a ver a Espontáneo. Hablamos de experiencias sobrenaturales y hubo una parte que a mí me impactó, porque a Emma le tocó tener una experiencia, y ahorita voy a contar también la mía, pero a mí me sorprendió porque cuando tienes el poder o la facultad de parte de Dios, no tienes temor, porque sabes que Dios está contigo. Porque dice la Biblia: si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ya lo que Emma contó ahí en el podcast fue de que lo llamaron a las 3 de la mañana a ir a casa de una hermana, y cuando él entró a la casa dice que no sintió nada, como que todo estuviera tranquilo. Pero dice que entraron al cuarto de una muchacha que se decía que estaba endemoniada, y él estaba ahí afuera, ahí con los hermanos empezaron a orar, empezaron a adorar. Y dice que en ese momento él entró en el mundo espiritual, en el mundo en el cual se mueven los demonios, los ángeles, y él entró ahí. Y cuando entró en el mundo espiritual, dice que volteó a ver y vio un demonio como de 3 metros al lado de él, que era el que quería atormentar a la muchacha. No quería atormentarlo a él, sino a la muchacha. Entonces él empezó a reprender y reprendió a aquel demonio, ¿verdad? Aquel demonio que estaba ahí, porque Dios nos da ese poder. Porque cuando su casa digan que están espantando, ¿verdad? Yo conozco casas que dicen así. Ahorita, por ejemplo, en mi experiencia, a mí me tocó estar hace un año, algo así o más, en una casa de unos familiares de mi esposa en Comitán. Pero esas casas son viejísimas, son casas de hace no sé cuántos años, 500 años, no sé cuántos de echarles, ¿verdad? Son como los del centro de aquí de San Cris, casas viejas. Y me acuerdo que esa casa está el patio aquí y el resto de la casa es para allá. Pero estos familiares me dijeron: ¿por qué no oras por nuestra casa? ¿Verdad? Porque ellos saben el poder que tenemos los cristianos, ¿verdad? De parte de Dios. Les dije: lo voy a hacer, pero tienen que aceptar a Cristo primero. Primero tienen que renunciar a cualquier pacto que hicieron, lo que sea. Y yo les empecé a decir eso. Y ellos entonces estaban ahí con mi esposa, aceptaron a Cristo. Ella se quedó adorando ahí con ellos. Pero yo sentí como el Espíritu de Dios me estaba guiando a ir más hacia allá en la casa. Y me adelanté yo solo, ¿verdad? Ellos pues apenas si conocen a Dios y todo. Y mi esposa pues se quedó con ellos para orar y demás. Y yo me adelanté a la casa, ¿verdad? Me acuerdo que había un pasillito que llevaba a la cocina de atrás. Y cuando entré por ese pasillo, o sea, donde estábamos ellos, estaba más tranquilo. Pero cuando crucé ese pasillo, me acuerdo que los pelos se me pararon así, ¿verdad? No porque tuviera yo miedo, sino que esa es la sensación que da cuando tienes que enfrentar algo sobrenatural. Y me tocó y se me pararon los pelos. Estaba yo solito, ¿verdad? En una casa grande, vieja. Y entré a ese lugar, en ese pasillito, y cuando vi al fondo se miraba una cocina así normal, ¿verdad? Había un refri, pero arriba del refri había una alcancía de un payaso. El payaso tenía una sonrisa normal, pero cuando yo me acerqué más, cuando me iba acercando, el payaso se empezó a reír. La cara del payaso en la alcancía empezó a sonreír más, así como que estuviera burlándose o algo así. Y dije: no se puede burlar de mí porque yo vengo con Dios. Tal vez alguna cosa ha de pensar. Pero cuando me acerqué, dejó de hacer eso. Pero imagínate ver eso. Eso no es normal. Es como si vieras tu alcancía del cochinito empezarse a reír. No es normal.
Sí. Y yo me volteé a verlo y lo reprendí en el nombre de Cristo. Creo que llegué hasta atrás, eché aceite y llegaste a un punto, ¿verdad? Llegaste ahí y me dijo: Dios, quédate aquí, aquí ya no vayas para allá. Sentí como hasta que hubiera una como pared invisible, no pude entrar. Dije, bueno, Dios no quiere que vaya para allá, porque seguía todavía como un campo, un sitio allá atrás. Y me acuerdo que los familiares de mi esposa me dijeron: es que nuestra casa llega hasta ahí donde tú llegaste. Allá atrás ya le pertenece a mis hermanos. Y allá al fondo me dijo este familiar, dice: allá al fondo hay una casita. Que qué casita, ¿verdad? Una casita viejita que estaban hasta allá atrás. Tenían ropa de su mamá que ya había muerto hace unos años. Tenían ídolos de la mamá, ¿verdad? O sea, ya saben a qué me refiero. Había un montón de ídolos. Y dice que también había un juego de la ouija con la cual sus hermanos y él jugaban en la parte de hasta atrás. Pero me dijo: esa parte ya no es de nosotros. Entonces yo entendí que cuando tú le das autoridad a Dios sobre tus cosas, sobre tu familia, sobre tus propiedades, Dios va a proteger aquello que es tuyo. Porque lo demás era de sus hermanos, saber quiénes eran, y tampoco los he conocido. Pero déjame decirle que hasta ahí Dios me permitió. ¿Por qué? Porque Dios va a proteger aquello que tú le cedes. Si tú le cedes la vida de tus hijos, le cedes el lugar donde vives, le cedes en donde tú estés, y no eres partícipe de las tinieblas, no eres partícipe de lo que el enemigo está haciendo en esta generación torcida y depravada, entonces Dios tiene la obligación de defenderte. Dios te va a defender. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y esa dimensión espiritual, yo entendí algo y lo he compartido con otros como Emanuel y otros que tienen esas visiones. Le digo, yo entendí algo. Dios permite que uno vea esas cosas cuando tienes la fuerza para verlo. Porque hay gente que nada más se le mueve su chancla. ¡Ay! Mira una rata que pasó. Y algo entendimos con este muchacho, de que Dios no le da todo a todos, ¿verdad? Dios tiene un don para cada quien. Pero yo coincidía con él en el sentido de que Dios nos dio esa oportunidad de ver el mundo espiritual, porque no es que no tengamos miedo, sino que estamos confiados en Cristo. Sí, porque algo que les voy a decir, que el miedo y la fe, ¿verdad? La fe no es la ausencia del miedo, no es que no tengas miedo, sino que es el dominio del miedo. Que tienes miedo, sí, se te paran los pelos, pero sabes que hay un Dios más grande contigo. Sabes que si existe el mundo de las tinieblas, y sabes que los demonios y el diablo existen, quiere decir que existe un ser superior, y ese se llama Cristo, que es superior a cualquier otro. Por eso en su nombre confiamos, ¿sí? En Dios confiamos. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede destrozar al diablo, el único que le puede decir al diablo qué hacer. Pues si no vean la historia de Job, Dios lo trae de su mandadero. Por eso yo entendí de que podía hacer lo que tenía que hacer, orar por una casa, orar por una persona, porque sabía que había alguien más grande que el mismo diablo. Entonces, cuando usted tenga la oportunidad de demostrar el poder de Dios en su familia, hágalo. Yo le decía a los muchachos: ¿qué pasaría si en tu escuela se endemonia a alguien? Si en tu casa se endemonia a alguien, o alguien está poseído, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes liberar a una persona si no tienes el poder de Dios? Para que usted pueda tener el poder de Dios, necesita conocerlo, necesita que Dios esté en su casa. Sí, porque al estar en su casa usted puede tomar ese poder de parte de Dios, y cuando usted esté en su trabajo, en su escuela, donde sea, ese poder de Dios va a fluir en usted. Y cuando haya algo como eso, usted va a poder liberar a la persona, va a poder profetizar sobre alguien, va a poder hacer algo extraordinario que los demás no pueden hacer, sencillamente porque Dios está con usted. Es lo que entendimos, y por eso nosotros no podemos ser partícipes de las tinieblas, ni andar tratando de combinar las tinieblas con la luz, porque Dios no tiene compatibilidad con las tinieblas. A Dios no lo podemos convencer de que podemos disfrazarnos y seguir siendo cristianos. No. ¿Por qué? Porque no somos parte de ese mundo. Dice la Biblia: están en este mundo, pero no son de este mundo. Entonces tenemos que enfrentarlo. Y la tercera razón por la cual los cristianos no debemos de celebrar Halloween ni nada de esto, es que a Dios no le agrada lo que tiene que ver con brujas, hechizos, magia, etc. En 2 de Corintios 11:14 dice: y muchos de los que habían creído
confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos los que habían practicado la magia negra, blanca o de color que sea, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que a Dios no le agrada lo que tiene que ver con hechizos y todo eso. Incluso la Biblia dice que en el libro de Éxodo y Levítico y Números nos hablan acerca de que Dios tenía prohibiciones para los hechiceros y brujos en el pueblo de Dios. Por eso la bruja que fue la hechicera que Saúl fue a ver para, según él ver a Samuel, cuando fue a ver a esta bruja, la bruja tenía miedo de que lo matara, porque en la ley de Dios prohibía que las brujas existieran en el pueblo de Israel. Y así debe de ser, ¿sí? En el sentido de que no podemos combinar esto del mundo con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es más que victorioso, está por encima de la muerte, no podemos combinarlo. Y aquí dice la Biblia que a los apóstoles llevaban gente que habían practicado hechicería, que habían hecho brujería, etcétera. Ellos llevaban sus libros y los quemaban delante de todos en confirmación de que Dios estaba haciendo algo en ellos. Por eso cuando usted acepta a Cristo, deja atrás todas sus cosas. De repente hay gente que pregunta: ¿y por qué tenemos que quemar esto, verdad? Y abominaciones, ídolos, porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Porque es igual que la alcancía, nada más que tienen forma de otra cosa. Pero es lo mismo, hay un demonio detrás de eso. Y hay otras cosas, ¿verdad? Que pasan, que están por detrás de eso. Por eso usted tiene que renunciar a eso. Incluso estos libros que mencioné se tienen que quemar, se tienen que destruir. Tenemos que destruir todo aquello que sea anatema en nuestra casa, ¿verdad? Porque luego de repente encontramos cositas así. Calendario de carnicería Torres con el Cristo crucificado. ¿Sí me explico? Si guarda usted eso, está guardando anatema en su casa. Y si no sabe qué es anatema, es maldición. Pregúntele a los pastores, líderes de célula, etcétera. Si usted sigue guardando esas cosas, va a destruir lo que Dios está procurando hacer con usted, porque le está cediendo terreno al diablo. Hay una experiencia más que comentamos en el podcast que los invito a escuchar. Es que en una casa de otra persona, no es Emma ni yo, pero esta otra persona que también Dios les permite ver visión, dice que entró a una casa, y esa casa dice que espantaban mucho ya siendo cristianos, gente que según iba a la iglesia y todo, dice que seguían viendo demonios, seguían siendo espantados y demás. Y la persona entró al mundo espiritual, al mundo en el cual Dios permite que entres cuando estás bien con Él, cuando tienes la fuerza para hacerlo. Entró y dice que cuando Dios le permitió ver, porque eso es algo que Dios te permite ver, no es cosa de uno, es cosa de Dios. Y Dios le abrió sus ojos, dice que vio que en todo el cuarto estaban orando y demás, pero dice que como en la esquina de la cama había así la imagen de la muerte, ¿verdad? Si usted ve la muerte en imágenes, así se miraba, como un tipo mujer con un vestido sentada ahí, y no se movía ni porque la reprendiera ni nada, o sea, estaban todos por ahí. Y esa hermana entendió, aquella hermana que vio esto entendió de que había algo en esa cama. Y cuando ellas fueron a ver a la cama, empezaron a revisar y le dijeron a la señora de la casa: oye, ¿estás segura que no guardaste nada, alguna cosa que tenga que ver con el enemigo aquí en tu casa? Porque Dios me muestra que en esa cama hay algo, le dijo a la señora de la casa. Y esta señora le dijo: sí, cuando yo tenía problemas con mi marido hace años que no éramos cristianos, yo hice un amarre, un conjuro que hacen los brujos para que según no te divorcies y tonterías así, ¿no? El asunto es que dice que ese amarre lo había metido dentro de esa cama y estaba ahí guardado. Y cuando los hermanos rompieron la cama, encontraron a ese fetiche, era un muñeco que estaba escondido ahí. Por eso les digo, no es bueno ser partícipe de las tinieblas. No es bueno guardar anatema en nuestra casa. No es bueno disfrazar a nuestros hijos en Halloween. No es bueno andar comprando calabacitas con forma de caras, porque ya saben de dónde viene. ¿Sí? Ay, pastor, pero es malo si como calabacita en estos días con dulce, sabe bien rico. Hágalo en su casa, pero que no sea sacrificado a los muertos. ¿Me explico? Eso déjelo allá para los paganos. Dejen que los muertos entierren a sus muertos y ustedes anuncien el reino de Dios. ¿Sí? Si quiere hacer calabaza, hágalo en su casa, ¿verdad? Si usted tiene la receta de la abuela, hágalo, pero cómalo nada más. Es un dulce.
Hojuelas, bueno, hágase sus hojuelas o cómprela en el mercado donde nada más las hicieron y punto. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no tiene que entrar anatema en nuestra casa. No debemos de ser partícipes de las tinieblas, sino más bien reprenderlas en el nombre del Señor. Y siguiendo lo que continúa, la tercera razón por la cual no, bueno, es lo que acabamos de leer, que a Dios no le agradan los hechizos, ni magias, ni nada de eso, porque Dios no puede compartir su gloria con nadie, ni tampoco le importa compartirla con el enemigo, ¿verdad? Porque Él es Dios. Si Él quiere sanar a alguien, lo hace. Algo que yo comentaba al final de lo que les comenté de este podcast, yo comenté algo. Yo dije que hay gente en el mundo que se sorprende, de repente escuchan historias como una señora que se llamaba Pachita, otras ahí que según hacían sanidades y que no sé qué, que usaban un cuchillo y le sacaban el tumor a la gente y lo volvían a cerrar. Poderes de las tinieblas de ese nivel, ¿sí? Pero yo también he visto el poder de Dios. Hace años y también en nuestros días, también hace unos años me acuerdo que vino aquí al Teatro de la Ciudad un profeta, y ese profeta de Dios se llamaba Josué Montejo. Cuando él estaba hablando, yo me acuerdo que mandó a llamar a bastantes personas que estaban enfermas, pero el más sorprendente que vi fue que mandó a llamar a una muchacha que estaba entre la gente. Le dijo: oye, tú ven acá, ven. Y la pasó enfrente, y cuando la pasó le dijo: tú tienes un tumor aquí atrás de tu cabeza, acá en esta parte, por dentro del cráneo, en tu cerebro tienes un tumor. Y la muchacha empezó a llorar, empezó a decir que sí, pero dice el Señor que ahorita te lo saca. Y le hizo así, y la muchacha sacó una bola de sangre de su nariz. Y dice uno: wow, yo sí anhelo tener ese don de parte de Dios. Porque qué Pachita, ni qué nada abriendo con... Dios no le importa eso. Dios tiene más poder que esas cosas. Sí, Dios es más fuerte, es más poderoso. Y lo hemos visto aquí en la casa, ¿sí o no? De repente pasa aquí el profeta que viene mucho a Espontáneo y otros eventos. Lo traemos aquí y ahí está los pies de los niños que están como así. Y de repente se estira como chorizo el pie del niño. ¿Sí lo han visto? ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios. El poder que supera toda ficción, que supera cualquier poder del brujo, cualquier poder de otra cosa. Porque algo que quiero decirle es de que en la Biblia menciona de que los magos, los hechiceros del faraón tenían serpientes parecidas a la de Dios, pero Dios se comió a las otras serpientes. O sea, Dios usó esa serpiente para comerse a las otras. ¿Por qué? Porque de Él es el poder. No le pertenece a nadie más, y por eso no podemos estar haciendo eso. Usted no tiene por qué, cuando su hijo está muy enfermo, llevarlo con el brujo a que le pasen el huevo. No. ¿Por qué? Porque su confianza debe estar en Cristo Jesús, que es el único que puede sanarnos. Y la última razón por la cual no celebramos estas cosas es que los cristianos no debemos seguir la corriente de este mundo. No podemos permitir que nuestros hijos sean parte de la corriente de este mundo. Es tiempo de ser sal y luz en medio de las tinieblas. Dios nos mandó a parecernos al mundo, porque por eso dice la palabra de Dios que ellos se parezcan a ti y no tú a ellos. Por eso esas iglesias que hacen esta clase de tonterías, yo no le veo caso. ¿Por qué? Porque tratan de parecerse en vez de que el mundo se parezca a ellos. Por eso nosotros no necesitamos eso. Tenemos este auditorio y todo lo que Dios nos ha dado, no por querernos parecer al mundo, sino por querernos parecer a Cristo. Esa es la diferencia entre nosotros y esa gente, de que nosotros sí tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que no tiene que disfrazarse de un chango para hacer algo, para evangelizar a alguien. Él no necesita nada de eso. Y en este tiempo, iglesia, nosotros debemos de estar concretos en Dios, debemos de estar creyéndole al Señor, ¿verdad? Que Él va a proteger a nuestra familia. La vez pasada, si puede pasar el del piano, que pase de una vez. La vez pasada mi papá oró por los niños. ¿Cuándo se dieron cuenta de eso? ¿Por qué? Porque en este tiempo el diablo está contra los niños. Por eso usted, cuando vea que su hijito lo invitaron a la fiesta de Halloween del salón, no lo lleve ese día. El día que sus primos lo andan invitando, que vayamos a pedir calabaza en el pastel, nada. ¿Querés dulce? Ay, al rato te compro en la tienda. ¿Sí? Debemos de ser radicales. ¿Por qué? Porque cuando te vuelves radical, entonces Dios va a mostrarte su gloria. Dios te va a mostrar eso. Y yo estoy seguro que muchos aquí en la iglesia anhelan tener un don de parte de Dios, fuerte, grande, profecía, visión, todo eso. Hay una versión que mi esposa encontró que dice:
No dice solamente anhelar, dice codicia los mejores dones. ¿Y qué es codiciar? Cuando no puedes vivir sin eso. De que dices, yo quiero el poder de Dios, yo quiero tener a Dios en mi vida, quiero que Dios me dé el poder de ver lo que tengo que ver, de hacer lo que tengo que hacer. Y anhelas a Dios, y anhelas que Dios te dé sus dones, porque Dios, esos dones son regalos que nos puede dar. Hay gente que me ha preguntado, ¿y cómo es que Dios te dio eso? Fue un don que vino de Él. Es un regalo, ¿sí? Porque a través de ese don que le mencioné hace rato, como parecido al lema de ver cosas, también he podido ver ángeles. El otro día, arriba de la casa de mi papá, hay como teja, ¿no? Ahí en su casa. Y arriba estaba bajando el carro con mi esposa, con la niña. Había un montón de gente abajo, pero cuando volteé a ver hacia arriba, yo me acuerdo que vi una figura como humanoide, como un ser de luz que iba caminando sobre el techo. Ahí iba caminando, se daba vuelta y volvía otra vez. Y yo sentí la paz de Dios en mi corazón. Y lo vi por un rato. Y eso solamente confirma que el Señor está ahí. Cuando lo tienes en tu casa. Por eso dice el Señor, tienes que tener al Altísimo por tu habitación, y no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque tienes al Altísimo por tu habitación. Tienes el Altísimo caminando en el tejado de tu casa. Ay, pastor, pero es de lámina, es una casa humilde. No importa. Cuando tienes a Dios, Dios va a caminar en tu casa, va a caminar por dentro, por fuera, y va a protegerte de cualquier ataque del diablo. ¿Por qué? Porque has confiado en el Altísimo. Por eso dice que pongas al Altísimo por tu habitación, en lo reservado de tu morada. Tienes que seguir buscando la presencia de Dios, iglesia. Ponte de pie ahí donde estás. Si me diste este mensaje, yo quiero pedirte algo esta noche. Si tú quieres más del Señor, si en este tiempo de los ataques que vienen del enemigo, el mundo hacia el camino donde va, necesitamos más de su presencia y necesitamos más de sus dones. Por eso cuando uno de los apóstoles se acercó a Jesús diciéndole, aquellos andan haciendo sanidades en tu nombre, aquellos andan liberando demonios en tu nombre, Jesús le dijo, pues que le sigan, porque Dios quiere ver más de eso en su iglesia. Si uno empieza a ver visión, el otro también lo va a ver. Otro empieza a traducir lenguas, otro empieza a hacer algo importante aquí. ¿Por qué? Porque Dios se lo regaló. ¿Sí? Yo quiero pedirle que pase aquí adelante si usted quiere recibir algo de parte de Dios esta noche, ya sea protección, ya sea un don que usted quiere recibir. Venga acá adelante, yo sé que hay varios que quieren pasar. Pasa. Si quieres recibir un don de parte de Dios, esta es la noche que le puedes pedir, porque yo no te lo puedo dar. Solamente el Espíritu Santo decide a quién se lo da. Puedes pasar acá adelante. Pasen adelante los que gusten pasar, porque esta noche es una noche en la cual el Señor está pidiendo que te levantes, porque en medio de esta generación torcida y depravada tienes que brillar como estrella en el firmamento. En medio de estos problemas sociales, en medio del Halloween, en medio del Día de Muertos, tienes que levantarte como una luz para esa gente que no tiene luz. Tienes que ser como una Biblia abierta para los que no tienen Biblia. Este es un tiempo en el cual Dios quiere que te humilles y le digas, Señor, yo sí quiero, yo estoy seguro que puedo. Dios quiere ver tu disposición.